Hola, hola, de nuevo yo. Bueno, Señor, Espíritu de Dios, toma control de este momento, que no sea yo, sino que seas tú, Padre Santo. Unos días atrás, yo le hacía preguntas al Señor que quería que me cambiara el nombre, que me diera una nueva identidad, porque así como muchos personajes en la Biblia, por ejemplo, Jacob, le cambió el nombre de Jacob a Israel, es decir, del el usurpador a quien pelea con Dios. Y yo le hice esta pregunta al Señor, yo quiero que me cambie el nombre. Y en un momento de meditación, Él me mostró una palabra en 3D en grande que decía Pablo. Yo lo anoté y yo le dije, Señor, bueno, después miramos qué me estás tratando de decir en esto. Bueno, no le hice caso, lo dejé anotado. Yo dije, en el momento indicado, tú me mostrarás o me enseñarás qué me estás tratando de decir con esto. Ayer, precisamente como yo escucho el canal de 100% Cristiano, este varón de Dios habló sobre este tema, sobre la identidad que Dios le asigna a sus escogidos para renovación y transformación de su vida. No solo también de su vida espiritual, desde el nivel de unción que tiene, sino también desde la parte exterior, que para el cual Dios sea conocido en el cielo y en la tierra. Entonces, y él también dijo que quería ayudar a alguien, quería decirle a esta persona cómo tenía que hacerlo para que así Dios le pudiera revelar el nombre. Bueno, yo lo tomé para mí. Yo lo tomé para mí y le dije, Señor, recuerda que uno de ellos te estaba preguntando y dejé ese caso como quieto y otra vez me estás inquietando con esto. Bueno, y como tenía ya un inicio, la palabra Pablo, yo empecé a leer las cartas de Romano como buscando algo. Y yo me detuve en el capítulo 1, versículo 17, donde dice que porque en el Evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Esto también lo encontramos en Habacuc 2:4, donde Dios habla que he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Bueno, yo con esto, bueno, me fui a la meditación, empecé a preguntarle al Señor qué tenía que ver esto con el nombre que me está dando, qué me quería decir. Y él me dice, ahí, en ese párrafo precisamente está el nombre que yo te estoy asignando. Y tu nombre es Justa. Y dije, Señor, ¿justa? Sí, justa. Porque quiero cambiar tu situación. Quiero cambiar todo eso que has pasado desde tu niñez hasta ahora por cosas injustas espirituales o sociales que llevaron a que tú seas o estés hoy en lo que estés. Y por eso hoy te voy haciendo el nombre de Justa. Más adelante le estaré comentando un parte de mi infancia para que más o menos me entienda de qué estoy hablándole. Y le dije, Señor, ok. Y le hice esta pregunta, Padre, si yo estoy en un proceso de formación, ¿por qué quieres que yo empiece desde ya a evangelizar, a compartir de mi vida? Y él me dice, por eso, porque por fe, porque quiero que por fe tú vivas y para fe compartas lo que tú estás viviendo desde ya. Y dije, Señor, ¿cómo así? Sí, ¿por qué por fe? Por fe, porque había por ejemplo, muchas situaciones en mi vida. Por fe, por ejemplo, a mí, el año pasado, a mediados de este año precisamente, a mí se me quemó mi casa.
yo quedé con lo que tenía puesto. Yo quedé en cero. 2 niños pequeños, tenía en ese momento a mis papás, mi pareja y yo quedamos. Y yo lo único que dije fue, Señor, tú sabrás. Y hasta el día de hoy he visto la misericordia de Dios hacia mí y hacia los míos. Por fe, que tú no estés trabajando y que llegue al día 23, 24, 25 y tu pareja no le hayan pagado la quincena y que te acuestes por la noche y diga, Señor, en paz me acuesto y así mismo dormiré, porque solo a ti viviré confiado. Y que al día siguiente te toquen la puerta y llegue alguien y te diga, mamá, mira, me quedó este marcado, me acordé de ti, te lo traje. O que alguien te llame o te escriba y te diga, o que alguien te escriba y te diga, mamá, pasa que alguien se me acercó, quiere darte un detalle para que tú lo uses lo que tú necesites. Por fe, que a principio de año te llamen, te escriban y te digan, mamá, tu niño mayor de 6 años no me está rindiendo el colegio, es el último de todo, no progresa, no me trabaja, y que te llamen a cada rato a ponerte quejas y quejas y quejas. Y que por fe tú empiezas a explicarle, a orientar a tu niño y que tú veas visualmente que él no responde, que no te entiende, que no progresa y que una voz llega aquí a tu cabeza y te diga, dile bruto. Bruto acá le llamamos a una persona que no entiende, que no es inteligente. Y yo le dije, no. Entendí un momento y le dije, no te voy a hacer caso. Mi hijo no es bruto, mi hijo es inteligente, me entiende lo que yo le estoy diciendo, entiende a la profesora, entiende todas las áreas, así que mi niño no va a estar por cabeza, por cola, desde hoy va a estar por cabeza. Y que antes que se termine el primer periodo, 2 meses termina ese periodo, la profesora se acerque y te diga a ti, mamá, estoy sorprendida del cambio que ha tenido tu niño. Es un niño, o sea, yo no sé qué ha pasado con él, pero yo he quedado impresionante de la base que ha tenido ese niño, cómo me está rindiendo en el colegio, cómo me entiende, que de ser los últimos, ahora sea uno de los primeros en clase. Eso es vivir por fe. Y para fe es lo que estoy haciendo yo en estos momentos. Yo estoy compartiendo con ustedes porque Dios me está diciendo, quiero que todos vean tu progreso desde ya. Por eso llamé bitácora. Por eso tiene ese título, porque quiero que día a día compartir cada situación, cada avance, cada progreso, que cuando yo esté allá arriba, usted también vayan conmigo hasta allá arriba. Estén allá también conmigo. Entonces, ok, listo, Señor, mi nombre es Justa. Ok, yo solo voy a obedecer. Cuando terminó de meditar, entro a mi habitación, como les dije, mi casa queda una parte alta. Yo me acordé de Daniel, abrí las puertas de mi habitación y empecé a mirar hacia la ciudad, hacia el fondo, hacia lo lejano. Y empecé a declarar y dije esto: Señor, tú, empecé a declarar, dije esta palabra, dije, mi nombre es Justa. Mi nombre es Justa. Que lo sepa el cielo y los 4 vientos de la tierra, que mi nombre es Justa. Hermano, ustedes no lo van a creer. Y, Dios es testigo, mejor dicho, el Espíritu Santo es testigo, que precisamente cuando yo estaba diciendo esas palabras, mira, pasaron 4 pájaros volando en círculo enfrente mío y regresaron.
a mí se me arrizó, se me erizó la piel. Y yo le dije, Señor, me estás confirmando, Padre, me estás confirmando. Y o sea, fue algo tan impresionante, tan espiritual que o sea, yo no sabía, no, en el momento no sabía cómo actuar. Y yo lo único que dije, gracias, Señor, gracias porque yo sé que tú estás aquí conmigo. Y yo, bueno, en ese tema de por qué Dios me llamó justa, esta mañana precisamente antes de venir acá empecé a ir a mi memoria, y yo recuerdo que cuando yo era una niña mi papá acostumbraba a cuidar fincas, a cuidar granjas de un lado a otro, y en los momentos que yo compartía con mi abuela, ella me llevaba a la iglesia y en mi niñez me enseñaba sobre Salomón. Me acuerdo que yo llegué a la casa y mi papá tenía una Biblia viejita que no tenía portada. Mejor dicho, le faltaba el Génesis, no tenía parte del Génesis ni parte del Apocalipsis. Y esa Biblia viejita yo la tomaba y como ya yo sabía leer, me iba al monte, así hacia el prado donde están los animales, allá donde no había ruido de ciudad, de carro, no, sino solo los animales, y yo empezaba a leer solo el tema de los proverbios. Me acuerdo que yo solamente leía proverbios y salmo. Y yo le decía, en mi niñez, en mi inocencia, le decía, pues yo decía, papá Dios, yo quiero ser como Salomón, quiero ser, dame sabiduría como Salomón. Y me acuerdo que yo me acostaba en el prado y empezaba a mirar hacia el cielo, empezaba a mirar las nubes, y empezaba en mi inocencia, yo empezaba a hablar con él. Y por las noches, me acuerdo que a medianoche, tipo 3 de la mañana, yo salía, tomaba una silla, una cojilla y me acostaba en el patio, me arropaba, me acostaba mirando el cielo, las estrellas, ahí mirando. Incluso que mi papá se levantaba y me veía dormida allá en el patio y él decía que yo estaba y hubo un momento que Dios me quitó una venda, o sea, una niña pequeña, que cuando escuchaba una conversación de un adulto, o sea, entendía lo que estas personas estaban diciendo. Y yo, por ejemplo, empezaban a decir, mira, fulanita de tal, mira esa niña, esa jovencita, mira cómo viste, mira, allá ya tiene novio, mira, esta niña ya salió embarazada. O sea, y yo decía a mi niña, si hablan de ellas niñas, ¿cómo hablarán de mí? Entonces cuando decía, mira cómo visten, yo empecé a cambiar mi forma de vestir. O sea, mi familia y las personas que me conocieron cuando era niña puedan ser testigos de lo que estoy diciendo. Yo cambié mi forma de vestir. Yo vestía faldas, blusas anchas, no salía a las fiestas. Cuando habían fiestas de niños, yo no iba. En diciembre yo misma escogiera mi ropa, me acostaba temprano, no compartía con mi familia. Esa era de la casa al colegio. Yo llegaba a la casa, me acostaba temprano, o yo iba al colegio, llegaba a la casa, tiraba todos mis útiles, cogía la Biblia y me iba. Esa era mi rutina. Y la gente me decían rara, me decían monja. Ese es el apodo, me decía monja, y yo no le hacía caso a eso, porque era mi niña y yo no le prestaba atención a eso. Pero cuando yo entré al bachillerato, ya yo había formado un carácter y una personalidad en mí, y yo le decía, y como mi papá, las fincas que cuidaban la mayor tiempo eran alejadas del pueblo, yo nunca tuve una formación de alguien que me estuviera enseñando sobre la Biblia, que me estuviera enseñando todo esto, sino de lo que yo sabía y de lo que Dios había despejado en mí. Es decir, lo que yo sabía que tenía que actuar bien, y ese era mi lema. Si yo me porto bien, Dios está conmigo. Si yo me porto bien, a mí me va bien. Ese era el lema. Entonces yo crié con ese sistema, y ya yo tenía un carácter y una personalidad formada. Que cuando yo entré al bachillerato, me enfrenté con un problema. Porque, número uno, era antisocial,
No sabía cómo comunicarme, no sabía cómo expresarme. El mayor tiempo pasaba sola, hacía mis trabajos sola. La hora de descanso, en vez de estar compartiendo con mis amistades, yo estaba ya metida por allá en la biblioteca. Y eso fue creando una baja autoestima, un vacío, una tristeza en mí. Y yo sabía de qué estaba hablando el profe, sabía responderle, pero no sabía cómo responderle. Si preguntaba, ¿qué es esto? Yo sabía la respuesta. Y yo, por miedo, por temor a equivocarme, a no decir las cosas bien, me quedaba callada. Y eso fue creando una frustración en mí. Que yo llegaba noches a la casa, yo me tiraba en la cama, empezaba a llorar, porque había creado un vacío en mí. Yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Fue pasando, bueno, los años, ya finalizando ya los últimos periodos de, bueno, a medida que fue pasando el tiempo, prácticamente ya finalizando como 2 años para terminar el año. Yo en ese sistema que llegaba a la casa, lloraba y le decía, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Me quedé entre dormida, vi una visión que yo venía saliendo del colegio con mi sudadera. Y cuando yo voy saliendo y abren la reja para no salir, veo un hombre, veo una luz y veo un hombre altísimo que él estaba enfrente mío, que a la distancia mía era así. Cuando yo me paro enfrente de él, yo lo único que le alcanzo a ver es los pies. Era tan alto que los pies llegaban hasta aquí, hasta mi cabeza, así. Y él me dio unas palabras y lo único que yo recuerdo es que él me dijo, bendecida. Y de ahí no recuerdo más. Yo olvidé eso, no hice caso. y como te dije, como Dios había abierto una mente en mí, y como veía la situación que estaba pasando mi familia, y yo le dije, Señor, yo no quiero vivir esta situación, yo no quiero pasar por esta situación. Y con mi papá no tenían cómo darme para comprar mis útiles escolares, yo decidí trabajar. Y como yo pasaba en la biblioteca, me hice amiga de la persona que estaba en la biblioteca. Ella me facilitaba los libros, me facilitaba todo sin necesidad de tantos requisitos. Y como en ese entonces una profesora de matemática estaba haciendo un proyecto para el otro año reunir a todos los estudiantes que se destacaba en clase. Y en el salón de donde estaba había un grupito. Y entre ese grupito estaba yo. Cuando me dice Jessica, me menciona a mí, yo le digo, profe, yo no voy a estudiar en la mañana para el otro año, sino voy a estudiar en las horas de la tarde. Y me dice, ¿por qué? Y yo no le expliqué. Pero una compañerita, yo le había comentado algo. Ella como que preguntó al grupo, y el grupo, la niña le comentó que yo estaba buscando trabajo, le comentó mi situación. Y la docente se acerca, bueno, como que tiene una conversación con la niña de la biblioteca y le comenta esta situación. Y precisamente la niña de la biblioteca, como ya me conocía, dice, no, yo precisamente estoy buscando a alguien para que trabaje conmigo, interno. Cuando ella me contacta y me dice, y yo le digo, sí, de una. Yo en ese entonces tenía como 15 años, 15, 16 años. Yo empecé a trabajar, y era así, del colegio al trabajo, donde no salía, seguía vistiendo igual, no rechazaba las invitaciones, o sea, y todo eso fue creando una parte inmensa y negativa en mí. Yo iba a la iglesia, no me gustaba, recibía lo que iba a recibir, iba a otra, en fin, recorrí muchas iglesias, no encontraba lo que me estaba llenando, lo que yo estaba buscando. Cuando yo entro allá para estudiar la carrera, ya eso no me ayudó para nada. De ser una niña pilosa, activa, me volví retraída, no me concentraba. Trabajé y estudié de una manera como que me toca hacerlo, pero no lo estaba haciendo con ese mismo ánimo, con ese mismo fervor con que yo empecé desde niña. Y había creado y yo tenía un concepto, si me porto bien,
Dios no me castiga, Dios está conmigo, ¿verdad? Pero había creado un vacío en mí y un vacío en mí, pero no quería saber nada de iglesia, no quería saber nada de congregación, nada, nada de eso. Y empecé a inquietarme por cosas que no le agradaban a Dios, pero no lo hacía. No lo hacía porque yo decía, no, si yo hago esto, Dios me va a castigar, me porto mal, y no lo hacía. Fueron pasando los años y, ¿qué te digo? Bueno, en todo esto terminé mi carrera, no la ejercí, en búsqueda como que de ese algo que me llenara, en búsqueda de ese algo que me diera sentido a la vida, en busca de ese algo, porque no le encontraba sabor a la vida, y eso creó una depresión en mí, una depresión. Yo lloraba por la noche, le decía, Señor, ¿qué pasó? O sea, estudié esto, mira los años que van, no lo he ejercido, no siento pasión, no me gusta lo que es esto, no le encuentro sentido a esto. Mira la situación de mi padre, mira la situación mía, y eso fue creando una depresión y una depresión y una depresión y una depresión. Que, por ejemplo, yo establecí una relación, a los 25 años yo establecí mi primera relación de noviazgo, porque como te dije, yo tenía ese sistema aquí, Dios, si yo hago esto, Dios me va a castigar. Cuando tengo mi primera relación, cuando estaba presente en el momento de la persona, o sea, yo decía, yo te amo, yo te quiero, esto, pero cuando yo me alejaba, o sea, yo no sentía nada por esa persona. Llegaba a otro lugar, conocía a alguien y veía esa imagen de protección, esa imagen de seguridad en esa persona. Yo le decía, yo a ti te quiero, encontrar como esa seguridad, ese resguardo, esta es la persona que es. Pero cuando él se iba o yo me iba para otro lugar, ya se me pasaba. Y así fue pasando, y eso también, o sea, y yo conocí a mi pareja actual, y al principio eso estaba conllevando también a crear un vacío en mi relación, porque cuando yo me decía, él estaba aquí en el momento, yo le decía, amor, o sea, yo a ti te quiero, esto, lo otro, pero cuando me iba a visitar a mi papá, ya ese amor por él se me acababa, ya no lo quería. Y yo le decía, Señor, yo no quiero sentir esto, siento un vacío, esto no me está ayudando, mira todo lo que ha pasado, mira dónde estoy, todo lo que yo imaginé en mi vida, todos los sueños, a mí se fue por la nada, estoy viviendo por una desatación, he dejado mi carrera a un lado, estoy pasando necesidad, y había creado una depresión inmensa, y yo buscaba como de tratar de llenar eso y nada lo llenaba. Pero algo de todo esto es que yo nunca supe que fue alcohol, nunca supe que fue droga, nunca supe que fue de estar haciendo cosas indebidas, porque como te dije, yo tenía un sistema, yo tenía un lema y decía, si yo me porto mal, Dios me va a castigar. Pero estaba este tema. Y Dios me manda, mi primer hijo. Ya ahí, ya se estableció una seguridad en mí, ya se estableció una base de por qué trabajar, por qué aferrarme. Y cuando yo empecé a escuchar, vi que a mi WhatsApp me llegó un link, y a mí mandaron un link, una amiga mía me mandó un link de unos predicas, y cuando yo empiezo a escuchar este varón, empiezo a mirar muchas cosas, yo dije, wow, es esto, y empiezo a cambiar. Ahí yo le encontré sentido a mi vida. Empecé a trabajar,
Y algo que noté yo en todo esto fue que era contrario, que cuando yo empezaba a trabajar era cuando yo buscaba más de Dios, cuando yo buscaba de su presencia, estaba trabajando allá y estaba con Dios aquí, haciendo esto, Dios aquí, pero dejaba de trabajar y me olvidaba de Dios. Me olvidaba de Dios, y llegaba a un ciclo rutinario, dormir, atender a mis hijos, dormir y eso. Y no quería salir de casa. Volví a trabajar y otra vez, ahí sí, Dios en mi mente. Dios. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, pero ¿por qué? Si en vez de ser lo contrario, si yo debo dejarte, estoy trabajando es cuando más te tengo que abandonar, pero ¿por qué precisamente ahora que no estoy trabajando me olvido de ti? Es cuando hay más tengo que buscar de ti, es cuando más tengo que aprender de ti, es cuando más cuando esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y empezaba por ahí. Pasaron muchas situaciones en mi vida, bueno, eso más adelante se la iré comentando. Y cuando precisamente este año yo le planteé eso, Señor, si yo llego a dejar el trabajo, quiero aprender y formarme en ti. Quiero formarme en ti, quiero formarme en tu palabra, quiero formarme en conocimiento, quiero formarme en todo y que el Espíritu Santo me ayude a sanar todas esas heridas, todos esos vacíos y empieza a obrar en mí. Y por eso actualmente estoy. Entonces por eso me dice justa, porque aunque yo traté de vivir una vida acorde a su voluntad, aunque yo traté de vivir acorde a lo que él me enseñó en mi infancia, trataba de portarme bien, de actuar bien, de no hacer esto, de no hacer lo otro para agradarlo a él, pero por la situación económica que estaba recibiendo mi papá, tuvo que estar trasladándose de un lado para otro y por eso no tuve una formación en mi infancia que me ayudara a fortalecer mi personalidad, mi carácter hacia él y me diera una identidad el cual que yo pudiera decir desde mi infancia voy a servir a Dios desde este tiempo. Pero bueno, los planes de Dios son otros, el tiempo de él es otro y este es él. Estoy aquí con ustedes. Entonces, espero que esto le haya servido y que sea de edificación para ustedes, que sea de edificación para muchas vidas. Con esto, aquí estamos mostrándole cada proceso, cada avance en mi vida y que Dios sea obrando de esta manera en el nombre poderoso de Jesús.